Nadie esperaba que un cuerpo errante pudiera alterar el curso del Sol. Durante siglos, la humanidad observó cometas y asteroides cruzar el cielo como simples piedras celestes, arrastradas por la gravedad. Pero el 3I Atlas rompió todas las reglas. Desde su primera aparición, su trayectoria fue tan impredecible que desafiaba los cálculos más precisos. Su forma, alargada y silenciosa, parecía esculpida, y su superficie reflejaba la luz solar de un modo que no correspondía a ningún material conocido. Sin embargo, lo que más desconcertó a los astrónomos no fue su cuerpo, sino su cola. Un rastro luminoso que no seguía las leyes de la física, que apuntaba hacia lugares imposibles, como si tuviera voluntad propia. La cola del 3I Atlas no se comportaba como la de un cometa común. En lugar de alejarse del Sol, parecía buscarlo, curvándose hacia su luz con una precisión inquietante. Algunos científicos afirmaron que se trataba de un efecto magnético desconocido. Otros, que el objeto estaba reaccionando a una fuerza externa. Pero los cálculos mostraron algo más profundo. Cada vez que el 3I Atlas giraba su cola hacia el Sol, el campo de radiación solar variaba ligeramente, como si respondiera a su presencia. Era una danza de energía, un diálogo entre fuego y piedra, una conversación que la humanidad apenas comenzaba a escuchar. Mientras tanto, las imágenes filtradas por los telescopios de Hawái mostraban algo perturbador. En medio de su resplandor, la cola parecía emitir pulsos de luz a intervalos exactos, como un lenguaje codificado. Los patrones coincidían con la frecuencia del campo magnético solar. Aquello no podía ser casualidad. El 3I Atlas parecía marcar una dirección, como si dibujara un camino invisible entre el Sol y la Tierra. En foros científicos y círculos espirituales, empezaron a surgir interpretaciones. Unos hablaban de una inteligencia desconocida que guiaba el objeto. Otros, de una señal divina que había sido anunciada siglos atrás. En textos antiguos, desde la mitología babilónica hasta los manuscritos de Qumrán, se hablaba de una estrella de piedra que marcaría el tiempo de las transformaciones. Según esas crónicas, su cola no era un resto de hielo, sino una llama de conciencia que conectaba los mundos. Y cada vez que aparecía, los ciclos del Sol y del hombre cambiaban para siempre. Las coincidencias entre esas profecías y los datos astronómicos actuales eran tan precisas que muchos comenzaron a cuestionar si el 3I Atlas era un simple visitante interestelar o el cumplimiento de un diseño mayor. Los medios oficiales guardaron silencio, pero los observatorios más antiguos, especialmente los del hemisferio sur, confirmaron lo impensable. El 3I Atlas no solo seguía una órbita fuera del control solar, sino que su cola parecía apuntar directamente hacia el eje de rotación del Sol. Esa alineación, tan exacta como imposible, fue descrita por un físico anónimo como un mensaje geométrico en movimiento. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Deja tu like y suscríbete, porque lo que descubrirás a continuación te hará ver el cielo con otros ojos. En los próximos minutos, entenderás por qué la cola del 3I Atlas no solo marca el camino del Sol, sino también el destino de quienes habitan bajo su luz. Los primeros registros de luz procedentes de la cola del 3I Atlas fueron tratados como ruido electromagnético. Los telescopios más modernos estaban diseñados para captar partículas de alta energía, no mensajes codificados. Sin embargo, cuando los equipos del Observatorio Solar de Tenerife cruzaron los datos, descubrieron algo imposible de negar. Los pulsos de luz del 3I Atlas seguían un ritmo exacto, una secuencia que se repetía cada 7 minutos con precisión absoluta. No eran reflejos ni interferencias, eran emisiones controladas, como si la propia cola hablara un idioma que solo el Sol comprendía. Durante semanas, los científicos intentaron decodificar aquel patrón. Transformaron las frecuencias en sonido y lo que escucharon los dejó sin respiración. Un tono bajo, profundo, constante, que variaba en intensidad cada vez que el Sol liberaba una erupción. Era como si la cola del 3I Atlas respondiera a las llamaradas solares, absorbiendo parte de su energía
y devolviéndola modulada, afinada, como si ajustara la vibración de la estrella. En los círculos científicos más reservados, comenzó a circular un término nuevo: resonancia dirigida. Una comunicación solar activa, pero no todos lo veían con ojos técnicos. En antiguos manuscritos tibetanos existe una referencia a la lengua del sol, un rayo que, al tocar la tierra, despierta a los hombres a una nueva comprensión. Cuando las emisiones del 3I Atlas fueron traducidas a espectro visible, se reveló un detalle asombroso. Los pulsos formaban una espiral luminosa, la misma figura que aparece grabada en templos mesopotámicos y en petroglifos de América del Sur. Aquellos símbolos, separados por miles de años y continentes, parecían describir un mismo fenómeno, una corriente de luz que desciende del sol hacia la Tierra, guiada por un mensajero de piedra. Los equipos de la NASA mantuvieron silencio absoluto, pero en los registros internos, que más tarde se filtraron a la prensa independiente, los analistas reconocieron que la frecuencia de la cola coincidía con un rango de oscilación utilizado en experimentos de comunicación cuántica. Era una vibración imposible de generar por medios naturales. No era un eco, sino una señal. Cada emisión parecía portar información codificada, un tipo de lenguaje basado en la luz y el magnetismo. Mientras tanto, el Sol empezó a mostrar un comportamiento inusual. Su corona se volvió más estable, sus eyecciones se hicieron más predecibles, y el campo electromagnético terrestre comenzó a sincronizarse con esas pulsaciones. Era como si el 3I Atlas actuara como mediador entre ambos, modulando el flujo de energía solar hacia la Tierra. Lo que al principio se interpretó como un riesgo, empezó a parecer una forma de equilibrio. Y entonces, una pregunta inquietante surgió entre los investigadores. ¿Y si el objeto no estuviera amenazando al sistema, sino reparándolo? En varias partes del mundo, personas sensibles afirmaron sentir un cambio en el aire. Algunos hablaban de sueños llenos de luz. Otros decían escuchar un zumbido constante, un pulso que se sentía más que oírse. En comunidades espirituales, se comenzó a hablar de una frecuencia solar restauradora, lo que la ciencia llamaba resonancia. Otros lo llamaban despertar. Si estás aquí, es porque también lo has sentido. Deja tu like y suscríbete, porque lo que viene a continuación va más allá de la física. En el próximo bloque descubrirás lo que el 3I Atlas parece haber estado haciendo en secreto, alineando el Sol con una trayectoria que no solo cambiará su curso, sino también el destino del ser humano. Desde que el 3I Atlas apareció en el sistema solar, su comportamiento no se ha ajustado a ninguna órbita conocida. Los cometas y asteroides siguen trayectorias previsibles, dominadas por la gravedad del Sol. Pero este objeto parecía actuar con una voluntad silenciosa. Su curso se curvaba, cambiaba de dirección de manera tan precisa que parecía responder a algo invisible. Los astrónomos notaron que esos giros coincidían con alteraciones en la actividad solar. Cada vez que el Sol emitía una llamarada, el 3I Atlas ajustaba su posición, como si siguiera un sendero trazado por la energía misma. Fue entonces cuando nació la teoría más controvertida de los últimos años. El objeto no estaba simplemente viajando a través del sistema solar. Lo estaba guiando. La cola del 3I Atlas, que al principio parecía un simple penacho de polvo y plasma, comenzó a revelar una geometría extraña. No se dispersaba como lo haría el gas expulsado por un cometa, sino que formaba un filamento continuo, una línea luminosa que apuntaba constantemente hacia el Sol. Los cálculos demostraron algo asombroso. Esa línea no era recta. Seguía una curva que coincidía exactamente con la trayectoria heliocéntrica ideal para estabilizar la rotación solar. Era como si el 3I Atlas trazara una ruta energética invisible, una especie de camino magnético. Los satélites solares registraron un cambio progresivo en la dirección del flujo de partículas del viento solar. Las erupciones que antes se dispersaban caóticamente comenzaron a organizarse, alineándose con la dirección de la cola del 3I Atlas. Los modelos matemáticos
mostraban una simetría que no podía ser aleatoria. En los laboratorios de astrofísica más avanzados, los investigadores empezaron a hablar en voz baja de un recalibrador estelar, una entidad o mecanismo que ajusta la armonía magnética de las estrellas. Pero lo más inquietante fue descubrir que esa línea invisible, el camino marcado por la cola, no terminaba en el Sol. Continuaba más allá, extendiéndose hacia la Tierra, conectando ambos cuerpos en una resonancia electromagnética perfecta. Los campos de radiación comenzaron a sincronizarse. Los pulsos solares se correspondían con fluctuaciones mínimas en el magnetismo terrestre. El 3I Atlas no solo estaba trazando el camino del Sol, sino guiando su energía hacia nuestro planeta. En antiguos calendarios mayas, egipcios y védicos, existen referencias a una ruta de fuego que une el corazón del Sol con la conciencia de la Tierra. Se decía que cuando esa ruta volviera a encenderse, los hombres recordarían su origen. ¿Podría ser el 3I Atlas la manifestación física de esa profecía? Para algunos científicos, la coincidencia entre los textos antiguos y los datos actuales resultaba demasiado exacta para ser casual. A medida que el objeto avanzaba, la luz de su cola comenzó a cambiar de color. Lo que antes era un resplandor azulado se tornó dorado, y el espectro de esa luz coincidía con las frecuencias utilizadas en los experimentos de transmisión de información cuántica. Era como si la cola estuviera comunicando algo, un mensaje que aún no sabíamos interpretar. Si sientes que algo dentro de ti se mueve con esta historia, no es casualidad. Deja tu like y suscríbete, porque lo que descubrirás a continuación revelará la verdadera función del 3I Atlas. Su cola no solo marca el camino del Sol, sino que está escribiendo la nueva dirección del destino humano. Cuando la cola del 3I Atlas comenzó a alinearse con la Tierra, los primeros efectos se sintieron en silencio. Los sensores de radiación en los satélites de órbita baja detectaron un incremento de partículas cargadas, pero no había peligro. Era un flujo estable, rítmico, casi orgánico. En las noches polares, las auroras se multiplicaron, cubriendo el cielo con luces que danzaban como si respondieran a una melodía inaudible. Lo que al principio parecía una simple coincidencia entre actividad solar y fenómeno atmosférico, pronto se reveló como un patrón. Cada vez que la cola del 3I Atlas se orientaba hacia nuestro planeta, la magnetosfera se expandía ligeramente, respirando al compás del objeto. Los geofísicos más escépticos no podían negar lo que los datos mostraban. La frecuencia de oscilación del campo magnético terrestre se estaba sincronizando con los pulsos luminosos del 3I Atlas. Los registros de la resonancia Schumann, ese latido electromagnético que mantiene la coherencia del planeta, comenzaron a mostrar una anomalía. Una octava adicional, una vibración más alta superpuesta a la frecuencia base. En la práctica, era como si la Tierra hubiera empezado a cantar una nota nueva. Algunos científicos lo llamaron una reafinación planetaria. Mientras tanto, en diferentes partes del mundo, comenzaron a reportarse fenómenos inexplicables. Los animales migraban fuera de temporada, los árboles florecían antes de tiempo, y en zonas desérticas aparecían formaciones luminosas sobre el suelo que recordaban los patrones de la cola del 3I Atlas. No eran ilusiones ópticas, eran emisiones magnéticas visibles en el espectro infrarrojo. Era como si el planeta entero respondiera a un llamado. En los templos antiguos del Himalaya y los Andes, las inscripciones más antiguas hablaban de una línea dorada que une al Sol con la Tierra. Se decía que, cuando esa línea brillara nuevamente, la humanidad recordaría su origen solar. Los monjes que aún guardan esos textos afirmaron que el 3I Atlas había despertado esa conexión. Y lo más sorprendente fue que los científicos encontraron una base para esa creencia. La cola del objeto emitía una onda electromagnética de 7,83 Hz, la misma frecuencia que la resonancia natural del planeta. No se trataba de un mito, sino de un hecho medible. Los efectos biológicos también comenzaron a llamar la atención.
En estudios neurológicos realizados durante las noches de mayor actividad solar, se registró una sincronización espontánea entre las ondas cerebrales humanas y las variaciones del campo magnético terrestre. Las personas dormían menos, pero despertaban con más claridad mental. Otros describían sueños lúcidos, y algunos afirmaban recibir visiones de luz azul o dorada. Para la ciencia, todo podía explicarse como una reacción al cambio electromagnético, pero para muchos era algo más. Una señal de que el 3I Atlas no estaba influenciando al planeta por accidente, sino por diseño. El viento solar comenzó a disminuir en intensidad y la radiación cósmica, en lugar de aumentar, se estabilizó. La Tierra, lejos de verse afectada negativamente, parecía fortalecerse. El clima se volvió más estable, y los campos magnéticos se alinearon con una precisión nunca antes vista. La humanidad no lo sabía aún, pero el planeta entero había entrado en un nuevo ciclo de equilibrio. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Deja tu like y suscríbete, porque en el próximo bloque descubrirás el verdadero propósito del 3I Atlas. Su cola no solo conecta la Tierra y el Sol, parece estar activando algo que estaba dormido, dentro de nosotros. Los antiguos sabían que la luz no solo ilumina, también transforma. Decían que cada rayo del Sol contiene una memoria, una frecuencia capaz de despertar lo que permanece dormido en el interior del ser humano. Cuando el 3I Atlas comenzó a modular esa luz, la humanidad no lo entendió de inmediato. Pero poco a poco, el cambio se volvió perceptible. Las mediciones satelitales confirmaron que la energía solar que alcanzaba la Tierra había variado su estructura. El espectro electromagnético mostraba una franja adicional, una banda de luz desconocida, tenue, pero constante. Su frecuencia estaba en resonancia directa con la de la cola del 3I Atlas. Los investigadores la llamaron luz coherente solar, y aunque al principio parecía un fenómeno sin relevancia práctica, pronto se descubrió su efecto sobre los organismos vivos. Las plantas irradiadas bajo ese tipo de luz mostraban una fotosíntesis más eficiente. Los animales reaccionaban con patrones circadianos más regulares, y en los seres humanos, los ritmos cardíacos y cerebrales parecían alinearse con una coherencia inusual, como si el cuerpo hubiera encontrado un nuevo tipo de equilibrio. Lo que para la ciencia era una coincidencia energética, para otros era el signo de un despertar colectivo. Las tradiciones espirituales más antiguas hablan del retorno del sol consciente, un tiempo en que la luz volvería a transmitir información, no solo calor. Y cada vez más personas comenzaron a experimentar sensaciones que la ciencia no podía explicar. Intuiciones súbitas, percepciones ampliadas, una sensación profunda de conexión con todo lo que vive. Era como si el pensamiento humano se sincronizara con la vibración solar, creando un puente entre la mente y el cosmos. Algunos neurocientíficos compararon esta etapa con un proceso de coherencia cuántica biológica. Otros, simplemente, la llamaron despertar. La cola del 3I Atlas seguía emitiendo pulsos, pero su patrón había cambiado. Ya no respondía solo a la actividad solar, sino también a los campos eléctricos del propio planeta. Era como si el objeto estuviera midiendo la respuesta de la Tierra y de sus habitantes, calibrando el equilibrio entre ambos. En experimentos de resonancia magnética global, se detectó que durante las horas en que la cola apuntaba hacia la Tierra, la actividad geomagnética mostraba picos sincronizados con ondas cerebrales humanas. Algunos lo interpretaron como una coincidencia biocósmica, otros como una conversación entre el cielo y la conciencia. En varios observatorios, los registros visuales mostraron una sutil expansión del campo luminoso de la Tierra. No era visible a simple vista, pero los sensores infrarrojos captaron un halo suave, dorado, que envolvía la atmósfera. Esa luminosidad coincidía con los momentos en que el 3I Atlas cruzaba la línea de resonancia solar. La teoría más audaz, propuesta por un grupo de físicos italianos, decía que el planeta había entrado en un estado coherente de luz,
Una fase en la que la energía solar, la Tierra y la conciencia humana vibraban al unísono. El 3i Atlas, que parecía un objeto sin vida, se había convertido en el catalizador de una reconfiguración invisible. Algunos decían que estaba restaurando el equilibrio electromagnético del sistema solar. Otros, que simplemente estaba cumpliendo una función más antigua que el tiempo, despertar a la humanidad de su desconexión. En ambos casos, el resultado era el mismo. La Tierra y el Sol estaban vibrando como uno solo. Si has sentido una calma extraña en medio del caos, si percibes que algo invisible está ordenando lo que parecía perdido, no estás solo. Deja tu like y suscríbete, porque lo que viene a continuación revela el punto culminante de este misterio. El momento en que el 3i Atlas, habiendo marcado el camino del Sol, cambió también el rumbo del alma humana. El punto de convergencia ocurrió sin previo aviso. Los observatorios solares registraron una calma inusual en la superficie del Sol. Ni una sola erupción, ni un mínimo destello. Era como si el astro hubiera entrado en una pausa consciente. Durante exactamente 13 minutos, el Sol permaneció en completo silencio magnético, y el 3i Atlas, que flotaba a millones de kilómetros, se alineó con él y con la Tierra de una forma tan perfecta que parecía coreografiada. Esa alineación no era astronómicamente probable. Los cálculos indicaban que solo podía ocurrir una vez cada varios millones de años. Y sin embargo, allí estaba, visible desde todos los rincones del planeta. La cola del 3i Atlas se extendió como un puente de luz, una línea brillante que conectaba visualmente los tres cuerpos. Desde los polos hasta el ecuador, el cielo se encendió con una tonalidad azul dorada que nunca antes se había registrado. Las brújulas se detuvieron. Los sensores de radiación mostraron valores neutros, y la resonancia magnética de la Tierra se estabilizó como si el planeta hubiese dejado de latir por un instante. Pero en ese silencio, algo más comenzó a despertar. Los registros satelitales mostraron que el flujo de partículas del viento solar, en lugar de dirigirse hacia el espacio, fue absorbido temporalmente por la cola del 3i Atlas. El objeto, entonces, emitió una onda de energía que se propagó en todas direcciones. Una onda que no destruyó, sino que armonizó. Su frecuencia coincidía con la suma exacta de la vibración del Sol y la resonancia Schumann terrestre. Los científicos no encontraron otra forma de describirlo que como una fusión energética entre conciencia estelar y planetaria. En aquel instante, los magnetómetros de todo el mundo registraron una señal que se repitió en un mismo patrón. 3 pulsos breves y uno largo. En el lenguaje binario, eso equivalía al número 7. Pero cuando los investigadores tradujeron esa secuencia al espectro visible, apareció un símbolo simple, una espiral que partía del Sol, atravesaba la Tierra y regresaba al 3i Atlas. Los místicos lo llamaron la firma del origen. Los científicos, incapaces de explicarlo, solo pudieron afirmar que había ocurrido una transferencia de energía imposible de reproducir artificialmente. La gente en la Tierra lo sintió. Hubo quienes despertaron a medianoche sin razón aparente, quienes experimentaron una paz tan profunda que olvidaron el miedo por completo. En algunos lugares, los animales se reunieron en silencio mirando hacia el cielo. Durante esos 13 minutos, la conciencia del planeta pareció unificarse en un solo latido. Cuando el fenómeno terminó, el Sol emitió una última llamarada dorada que envolvió al 3i Atlas, y el objeto desapareció. En los días posteriores, los sensores registraron que el campo magnético terrestre se había vuelto más fuerte, más estable. Los niveles de radiación descendieron, las auroras continuaron pero con un brillo más suave, y el Sol mostró un patrón de actividad que jamás se había visto. Un equilibrio perfecto entre calma y fuerza. El universo había cambiado su ritmo, y la humanidad también. Si estás escuchando esto, es porque de algún modo, esa frecuencia también te alcanzó. Deja tu like y suscríbete, porque el siguiente bloque revelará lo que quedó después del silencio.
las huellas del 3i Atlas y el nuevo código que el Sol parece haber adoptado desde entonces. Después del silencio solar, los instrumentos más sensibles comenzaron a registrar señales que no encajaban con ningún fenómeno conocido. Eran vibraciones suaves, como susurros en el campo electromagnético del sistema solar. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de residuos del pulso emitido por el 3i Atlas, pero pronto se dieron cuenta de que era algo más, una frecuencia constante, precisa, que ahora emanaba directamente del Sol. Lo imposible había ocurrido. El astro había incorporado la firma energética del objeto. El Sol había aprendido una nueva forma de vibrar. Los análisis posteriores revelaron un detalle fascinante. La oscilación magnética del Sol ahora estaba sincronizada con la resonancia Schumann de la Tierra, como si ambos cuerpos compartieran un mismo corazón electromagnético. Era el legado del 3i Atlas. Ningún modelo científico podía explicarlo, pero el equilibrio que siguió fue innegable. Las tormentas solares disminuyeron, los satélites funcionaban mejor que nunca, y la ionosfera mostraba una estabilidad que los expertos no habían visto en décadas. Era como si el sistema entero hubiese sido reajustado por una inteligencia silenciosa. Algunos astrónomos afirmaron que el 3i Atlas había actuado como un catalizador cuántico, un dispositivo natural o artificial, diseñado para restaurar la armonía entre el Sol y la Tierra. Otros, en cambio, comenzaron a hablar de un código solar, una forma de información que el objeto había dejado grabada en el núcleo del Sol. Según sus cálculos, cada pulsación solar posterior contenía una microvariación de energía que seguía la misma estructura que los antiguos patrones de la cola del 3i Atlas. No era ruido, era memoria. En los observatorios del hemisferio sur, algunos investigadores notaron un fenómeno aún más misterioso. Cada vez que el Sol emitía una de esas nuevas pulsaciones, pequeñas variaciones de luminosidad aparecían en puntos específicos de la Tierra, como si el planeta respondiera con destellos de luz sutil. Estos lugares coincidían con antiguos centros sagrados, Machu Picchu, las pirámides de Egipto, el monte Kailash, las líneas de Nazca. Era como si la red energética del planeta estuviera activándose nuevamente, como si recordara algo que había olvidado durante milenios. Para los místicos, aquello no era una coincidencia. El 3i Atlas había marcado el camino del Sol y del alma humana. Su cola no solo mostró dirección, sino propósito. Al guiar la energía solar hacia la Tierra, había reencendido una conexión que dormía en el interior del ser humano, la memoria de su origen cósmico. En las semanas posteriores al evento, se multiplicaron los testimonios de personas que afirmaban experimentar una expansión de conciencia, una sensación de claridad interior que trascendía el miedo y el caos cotidiano. Para la ciencia, aquello era inexplicable. Para la conciencia, era el comienzo de un nuevo ciclo. Hoy, el Sol brilla con una luz ligeramente distinta. Sus tonos dorados contienen un matiz azul apenas perceptible, una huella del 3i Atlas, que aún flota en el plasma estelar. Algunos astrónomos aseguran que, si se observan las erupciones solares en cámara lenta, puede verse un patrón espiral repitiéndose, el mismo símbolo registrado en el momento de la convergencia. Y en el borde del sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno, los sensores han detectado una anomalía tenue, una señal de baja intensidad que pulsa al mismo ritmo que aquella frecuencia original. No tiene origen conocido, no tiene fuente visible, solo un eco, lejano, persistente. Quizá el 3i Atlas no desapareció. Quizá se disolvió en la luz del Sol, dejando tras de sí una semilla que ahora vive dentro de nosotros. Si sientes que esta historia resonó contigo, escribe en los comentarios. El Sol y yo somos uno. Y no olvides dejar tu like y suscribirte, porque cada vez que miras al cielo, algo dentro de ti recuerda el camino. El 3i Atlas marcó el destino del Sol, pero también el despertar del alma humana.